Continuamos en Soluciones. Hoy estamos buscando alternativas o cuáles son las propuestas que están surgiendo desde el sector médico en Venezuela para evitar la fuga de talentos en esta área vital para cualquier sociedad. Vamos de inmediato a ver este material que preparó nuestro equipo de producción. Ellos salieron a la calle y le preguntaron a los venezolanos si ellos creen que hay suficientes médicos en Venezuela. Vamos a ver qué respondieron. Sí hay la cantidad de médicos para poder cubrir, lo que no hay es el dinero para pagar a los médicos y las condiciones no están dadas, ya que estamos viviendo en una anarquía detrás de bastidores. Médico puede ser asaltado dentro de un quirófano, que se ha visto en muchos casos, y en realidad me da tristeza lo que está pasando en el país, pues. Puede ser que sí haya. Lo que pasa es que por el sueldo y por la cosa, que es mucha entrega, mucho trabajo, muchos médicos lo que prefieren es agarrar y abrir un consultorio por su propia cuenta que trabajar con el gobierno. Lo cual, en cierta forma, no debería de ser porque si ellos son médicos, se supone que es porque quieren la carrera, no sé qué, y ayudarnos a nosotros como venezolanos. Lamentablemente, pues hay una fuga de valores, tanto de médicos como de otras profesiones, y es muy lamentable porque la estabilidad de nuestra patria pues no permite, primero en una parte económica, los sueldos, tanto para los médicos como para muchas personas de nuestra patria, están muy por debajo. Médico hay, lo que no hay es maquinaria para darle a la gente, pues a la humanidad. Aquí existe una decadencia de médicos. Tú estás hablando con una persona que, mira, acá, yo fui operado de vesícula, yo en un hospital aquí en la capital. Y eso fue un desastre, mi amiga, oíste, ve, con esa cuestión de esos médicos. Mira, tú ves en esos hospitales cualquier cantidad de cosas. No, actualmente en el país estamos críticos, tanto como en médico, como en todo, en salud, medicamentos, todo ahorita estamos full escasos. Hay muchísima participación a través de nuestra cuenta en Twitter. Antes de analizar un poco estos comentarios, vamos a leer parte de lo que nos dicen los televidentes por acá. María Eugenia Penot nos dice, la solución es garantizar seguridad y un sueldo digno a los médicos. Otra persona, Noel Zuniaga, nos dice, médicos en Venezuela, los médicos damos la cara al déficit sanitario porque somos nosotros quienes estamos en contacto con el pueblo. También otra persona por acá nos dice, Gilberto Velázquez, dentro de los hospitales se vive una absoluta falta de gerencia y visión administrativa, ni se diga lo económico. Hay un tema que pues preocupa muchísimo, la seguridad. Se ha dicho que es, digamos, el factor principal que ha motivado a muchos médicos a dejar el país. ¿Es esto así, doctor? Sí, es uno de los factores principales. Bien lo decía un televidente. Hay incluso asaltos dentro de los hospitales. Vimos en el clínico hace unos 3 meses que terminaron digamos, que asesinaron a una persona que estaban operando los médicos allí. También había en la puerta del quirófano a su hermano. Y así muchas historias verdaderas de lo que ha sucedido en los hospitales, como el Pérez Carreño. También hace unos 5 meses asaltaron a un colega cuando estaba entrando al área de pabellón para ir a anestesiar a sus pacientes. Y de paso creo que fue imputado porque le inventaron algunas cosas por allí. Ahora, la inseguridad dentro del hospital es bárbara. Eso es realmente triste porque siempre hemos dicho los médicos que nuestro templo son los hospitales, nuestra segunda casa o la primera casa, porque pasamos más tiempo entre los hospitales que en nuestra casa con nuestra familia. E incluso cuando otros tiempos andábamos hasta a tientas, a oscuras por los pasillos de los hospitales y ahí no pasaba absolutamente nada. Y ahora, a plena luz del día, asaltan a las personas y fundamentalmente parece que hubiera algo muy especial o en contra, especialísimo, pero en contra, aquel que anda con una bata blanca. Y ahí entra todo aquel que trabaja en el equipo de salud y se enfilan fundamentalmente contra el médico. Eso es absurdo que esté pasando. ¿afecta esto tanto al área pública como privada, al sector público Fundamentalmente el sector público. En el privado que hay vigilancia, hay un poco más de respeto, pero siempre hay agresión también. Pero se nota mucho más en el sector público, que es donde está el grueso de los médicos venezolanos. Ahora, hay algo que sí afecta a ambos, quizás no en igual medida, pero tiene que ver con los insumos. ¿Qué riesgo representa para un médico el no tener los implementos necesarios para poder trabajar? Es indispensable tener recursos dentro de los hospitales para poder ejercer con dignidad la profesión y poder garantizar salud y vida según lo que dice la Constitución, pero en el caso nuestro en el ejercicio de la profesión.
El gobierno, que es el garante de la Constitución, debe entonces aplicar el artículo 83, 84 y 85, que es dar salud y vida al ciudadano y el recurso de manera inmediata a los hospitales permanente y total. Y esto lo estamos viendo ahora, que las clínicas de hace unos 3, 4 años para acá se han visto afectadas porque el recurso que ellos exigen, que piden a través del órgano que regulariza la parte de los dólares, no les llega a tiempo o no les llega. Entonces la reposición de los equipos y del material y los insumos, para ellos se ha hecho demasiado lento y están trabajando, digamos que con escasísimos recursos, muy parecido a lo que está pasando en los hospitales. Entonces están los hospitales quebrados y las clínicas van por allí. Solución, que el gobierno flexibilice para las clínicas, para todo el sector salud, la adquisición de las divisas, y eso va también para los hospitales, porque si ellos manejan los 300 hospitales que los directores son puestos por el gobierno y los 12.000 ambulatorios son puestos por el gobierno, los 4.986 viejos, más los 6.000 barrios adentro, que son puestos por el gobierno, sean médicos, venezolanos o no, pero los han puesto en el gobierno, pues conocen exactamente el presupuesto y cómo es el gasto y la reposición de materiales. Entonces, si conocen perfectamente ese presupuesto que debe para que funcione bien un hospital, conocen bien el presupuesto para que funcione bien una clínica. Doctor, se habla de deben flexibilizar la parte económica de la adquisición de las divisas para las clínicas y los hospitales públicos. Se habla de que alrededor de la mitad de los médicos que se han ido del país en esta última década son, digamos, profesionales, especialistas altamente calificados. Un gran número. ¿De qué manera se puede entonces, digamos, cubrir ese vacío que queda acá en el país? Lo que está sucediendo en salud es gravísimo. Para cubrir ese vacío hay que traerlos nuevamente, porque no lo pueden cubrir con la nueva camada de médicos que se están graduando en las universidades. ¿Qué oportunidades deben ofrecerse entonces para ellos, aparte del tema de los insumos? Si tenemos que, esta semana se graduaron en la Universidad de Carabobo alrededor de 580 médicos y en la Universidad Central alrededor de 390, y así sucesivamente en las demás universidades venezolanas, con un promedio de unos 1.800 médicos. Si esos médicos entraran a ser rural, que de paso le están bloqueando la entrada rural y se le están dando a los que se gradúan en un programa llamado Medicina Integral Comunitaria, que según los catedráticos de las diferentes universidades y lo que nos ha llegado a nosotros con la evaluación de los hospitales en los colegios de médicos, pues la calificación de 1 a 20 no llega a 5 puntos y de 1 a 10 no llega a 2.8. Ahora, ¿qué hay que hacer para que retorne ese talento y para evitar que las nuevas generaciones de médicos emigren? Entonces, si tenemos que están empujando los médicos para que se vayan y están fomentando una educación médica, digamos que es escasa, de escaso conocimiento, de poca calidad, entonces, ¿qué especialista vamos a tener en el futuro? Si cuando entran en un posgrado, a los 3 meses ya no pasan. ¿Y cómo repercute eso en el venezolano? Repercute mucho en la salud del venezolano y el responsable del gobierno. ¿Qué debe hacer el gobierno? Solución para el gobierno, que cumpla con la ley de universidades, que cumpla con la entrada a medicina según la calidad, porque el médico trabaja con vidas humanas. El médico no es, digamos que un albañil, no es otro profesional que no trabaja con vidas humanas, sino que necesitamos tener médicos con excelencia y a eso va la universidad. Hasta ahora no lo ha logrado la máxima excelencia, pero sí se aproxima a la excelencia del médico venezolano. Y tan es así que es reconocido mundialmente. Apenas llega a un hospital de cualquier país del mundo, a los 5 o 6 meses ya está en el staff entre los primeros, debajo del jefe de servicio porque no puede subir hacia allá. Pero realmente el médico, el especialista venezolano es bien reconocido y para que se supla esa falla que ha empujado el gobierno por la agresión que ha permitido dentro de los hospitales, es muy difícil en el corto tiempo. Es prioritario que el gobierno flexibilice la entrada del recurso del presupuesto universitario y no que lo recorte, porque eso es lo que hemos visto en las universidades en los últimos 8 años, que le ha recortado presupuesto y ha limitado la parte de la formación de los estudiantes, incluso la investigación. Fíjese lo que está pasando con el IBIC, interviniéndolo con personas que no tienen ni idea de lo que es investigación científica. Entonces, la calidad aquí en Venezuela se condena.
mientras que se premia otra cosa totalmente diferente. ¿Cuánto gana un especialista en algún centro de salud pública en el país y cuánto creen ustedes que debería ganar? Un especialista... ¿Qué porcentaje es deficitario quizás ese salario? ¿Qué te digo? Escalafón 1, cirugía, por ejemplo, con unos 10 años de experiencia, está ganando alrededor de 8.000 bolívares. Eso es el sueldo de un médico especialista. Un médico especialista con 30 años graduado apenas llega a 18.000 bolívares con la guardia. Ese es el sueldo para un médico especialista en la actualidad aquí en Venezuela. Y el gobierno, en lugar de sentarse con la Federación Médica a discutir la contratación colectiva, lo que ha aplicado son decretos, digamos que cortoplacistas, que lo que hacen es solucionar el primer mes, de ahí en adelante no funciona para nada. ¿Hay medidas efectivas, además que se requieren, medidas a corto plazo para mejorar lo que tiene que ver con la inseguridad en los centros asistenciales? Mira, la inseguridad, la salud, la parte de educación y en general aquí en Venezuela se resuelve cumpliendo con la Constitución. En salud se resuelve cumpliendo con los 3 artículos más el que se refiere a seguridad social, 83, 84, 85 y 86. Si el gobierno cumpliera con esos artículos de la Constitución y con la inmensa cantidad de recursos que entraron por la renta petrolera hasta hace unos 4 meses, porque comenzó a bajar el petróleo y está por debajo de $57 la cesta petrolera venezolana, pues con esa cantidad de recursos que entraron aquí en Venezuela nosotros deberíamos tener hospitales parecidos a tacitas de oro o mínimo tacitas de plata. Resulta que no es así, lo que tenemos son hospitales que son cascarones vacíos y no hay posibilidad de que se solucione. Y los médicos adentro, el equipo de salud, las enfermeras, los odontólogos, nutricionistas, técnicos, radiólogos, bioanalistas, todo el equipo de salud trabajando como se trabaja. Es imposible que podamos hacerlo con las uñas, hay que hacerlo con recursos y el gobierno no se lo da a los hospitales y está limitando la llegada de esos recursos a las clínicas privadas y la está arrinconando igual que los hospitales. Pocos segundos. Solución, doctor. cumplir la Constitución. Así es. Nos quedan pocos segundos y había algo que dejábamos en el aire, el tema de las vacantes. Usted decía que no había, digamos, espacio para los médicos en los centros hospitalarios del país, pero entonces, ¿qué está pasando con todos esos puestos de los más de 7.000 médicos que se estima han emigrado o han dejado puestos libres en los hospitales del país en esta última década? Hay espacio en los hospitales, claro que sí. Lo que sucede es que desde que llegó este gobierno acabó con la ¿No hay contratación? Aparte de la contratación, acabó con el acceso a los hospitales por la meritocracia, que es por el concurso. Mas nunca hicieron un concurso, acabaron con las comisiones técnicas de los hospitales. No hay manera de que se entre por esa vía, sino por la vía democrática. Y si faltan alrededor de 13.500 médicos dentro de los hospitales, de los cuales se han ido de los hospitales públicos más de 7.560 médicos de los públicos, de los privados se han ido menos, pero hay clínicas que no las había mencionado, pero hay una de aquí de Caracas que se han ido 80 especialistas para el exterior, 81 porque me enteré hace una semana. Que no es una situación que, digamos, afecta solamente al sector público, sino también al privado. De otras clínicas se han ido 20 y así sucesivamente. Entonces tenemos unas cuentas que se aproximan a los 2.300, 2.400 médicos de las clínicas privadas. Han llegado otros, pero realmente es una situación crítica. Así es. ¿Cómo se soluciona? Resolviendo el problema de la inseguridad dentro de los hospitales, de la agresión contra el médico y el equipo de salud, de los sueldos miserables, que se firme la contratación colectiva y la estabilidad laboral, se respete la profesión médica, que se respete al médico y al equipo de salud, que se cumpla lo que dice la Constitución de la República, que se deje que se acceda al recurso en dólar CADIVE para las clínicas privadas y para los hospitales públicos también. Es decir, que hay soluciones, pero diera la impresión de que el gobierno, si las conoce, no las aplica, y si las oye, realmente son de oído sordo. Ahora, también hay otras alternativas que están surgiendo desde el mismo gremio médico para llamar a quienes aún no se han ido a quedarse. Y de eso vamos a hablar más adelante cuando tengamos por acá el doctor Cristian González. Él es cirujano oncólogo, además director médico del Centro Médico de Caracas, quien nos va a estar acompañando. Por lo pronto, despedimos al doctor Douglas León Natera. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado durante la mañana de hoy. Un programa excelente y ojalá que estas propuestas lleguen a
a los oídos de los que planifican y ejecutan Así las es. cosas en el país Esperemos que y sí. que realmente no siga la anarquía a la cual nos han involucrado a todos los venezolanos.